Elizabeth Holmes fue durante años la encarnación del sueño americano, una joven brillante que parecía destinada a cambiar el mundo. Nació en 1984 en Washington, en el seno de una familia con buenos contactos, aunque no millonaria. Desde pequeña, según cuentan quienes la conocieron, decía con absoluta convicción que quería ser millonaria. No doctora, no actriz, no deportista, millonaria. Su familia veía en ella una ambición poco común, pero en Silicon Valley esa ambición terminaría convirtiéndose en la gasolina que alimentó una de las mayores estafas de la historia de la tecnología. Holmes ingresó a la Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química. En la universidad destacó no tanto por sus calificaciones, sino por su capacidad de vender ideas imposibles con una seguridad absoluta. Durante un curso de investigación propuso la idea que marcaría su vida: una máquina que con una sola gota de sangre fuera capaz de hacer cientos de análisis médicos. En un mundo donde los análisis suelen ser costosos, lentos y requieren jeringas y tubos enteros de sangre, la propuesta parecía sacada de la ciencia ficción. Una de sus profesoras, Phyllis Gardner, intentó hacerla aterrizar. Le dijo directamente: «Eso es imposible, la ciencia no funciona así». Pero Elizabeth no aceptaba un no como respuesta, y esa obstinación pronto se convertiría en su marca personal. En 2003, con apenas 19 años, abandonó Stanford para fundar su empresa, Theranos. El nombre venía de la fusión de las palabras terapia y diagnóstico. Su visión era ambiciosa: acabar con las agujas, democratizar la salud y poner el control en manos de los pacientes. Un discurso impecable, cargado de promesas, pero vacío de sustento científico. Holmes sabía que no tenía la tecnología, pero lo que sí tenía era una habilidad extraordinaria para convencer. Y Silicon Valley estaba hambriento de un nuevo ídolo. En esa época el culto a Steve Jobs estaba en su punto más alto. Holmes, consciente de eso, copió muchos de sus gestos. Adoptó el cuello de tortuga negro como uniforme, bajó deliberadamente el tono de su voz para sonar más grave y autoritaria, y comenzó a hablar en frases enigmáticas, con un estilo casi hipnótico. Su estrategia funcionó. Inversores, políticos y periodistas veían en ella a la versión femenina de Jobs, no solo una emprendedora, sino un símbolo cultural. En pocos años, Holmes levantó cientos de millones de dólares en inversión. Theranos alcanzó una valoración de 9.000 millones de dólares, y Holmes fue celebrada como la mujer más joven en convertirse en multimillonaria por mérito propio. Las portadas de revistas la presentaban como la próxima gran líder tecnológica, alguien que iba a salvar millones de vidas. En un mundo dominado por hombres, ella era la excepción, una mujer que conquistaba Silicon Valley. Era un relato perfecto, demasiado perfecto. El secreto de Theranos era una pequeña máquina llamada Edison. Según Holmes, Edison podía realizar más de 200 pruebas médicas con solo una gota de sangre extraída del dedo del paciente, desde medir niveles de glucosa hasta detectar cáncer. Si eso ni hubiera sido cierto, habría revolucionado por completo la medicina. El problema era que Edison nunca funcionó. La máquina era un desastre técnico. Necesitaba más sangre de la que prometía. Los resultados eran inconsistentes, y las pocas veces que arrojaba datos fiables era gracias a que en secreto se usaban máquinas de laboratorio tradicionales. Todo el castillo de Theranos estaba construido sobre una mentira cuidadosamente protegida. Dentro de la empresa reinaba un ambiente de paranoia. Los empleados eran vigilados, sus correos monitoreados, y cualquier sospecha de duda se castigaba con despido inmediato. Holmes y su pareja, Sonny Balwani, que también era el director de operaciones, imponían un clima de miedo absoluto. Nadie tenía acceso completo a la información. Los equipos de ingeniería trabajaban separados, sin saber qué hacían los demás. La cultura del secreto no era un accidente, era una estrategia para ocultar que Edison no funcionaba. A pesar de eso, grandes corporaciones comenzaron a firmar contratos con Theranos. Walgreens, una de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos, acordó instalar las máquinas en sus tiendas para ofrecer análisis rápidos y baratos a los clientes. Los inversores celebraban la expansión, y los medios no paraban de repetir el mismo relato: Elizabeth Holmes, la genio de Silicon Valley que iba a cambiar la medicina para siempre. Pero en 2015, la ilusión comenzó a resquebrajarse. Tyler Schultz, un joven empleado de Theranos y nieto de George Shultz, exsecretario de Estado y miembro del consejo directivo de la empresa, decidió hablar. Había visto de primera mano cómo los resultados se manipulaban y cómo los análisis no se hacían con Edison, sino con máquinas convencionales. Tyler filtró información al periodista John Carreyrou del Wall Street Journal. Lo que encontró fue demoledor. La mayor parte de los análisis que ofrecía Theranos no se realizaban con su supuesta tecnología, sino con equipos comerciales, y cuando Edison era usado, sus resultados eran peligrosamente inexactos. El artículo fue una bomba. Por primera vez, alguien se atrevía a cuestionar públicamente a Elizabeth Holmes. La reacción de la empresa fue furiosa. Amenazaron con demandas, intentaron silenciar al periódico y presionaron al joven denunciante. Pero la verdad ya estaba fuera. Holmes apareció en televisión para negar todo.
mintió. Aseguró que era víctima de un ataque, que los críticos querían frenar la innovación y que ella seguía creyendo en su misión. En público mantenía la calma, pero internamente reinaba el caos. Inversores exigían explicaciones, Walgreens suspendía sus planes y los reguladores comenzaban a investigar. En 2016, la verdad fue imposible de ocultar. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos concluyeron que los laboratorios de Theranos incumplían normas básicas y que sus resultados ponían en riesgo la vida de los pacientes. Se les prohibió operar durante 2 años. De un día para otro, el gigante empezó a derrumbarse. Holmes despidió empleados, intentó cambiar la estrategia de la empresa e incluso ofreció reembolsos a los afectados, pero ya era demasiado tarde. La prensa la bautizaba como el mayor fraude en salud de la historia. La mujer que había sido portada de Forbes y Fortune era y ahora un símbolo de estafa y engaño. Holmes, sin embargo, seguía aferrada a su papel de visionaria. En entrevistas repetía que su tecnología funcionaba, que era cuestión de tiempo. Negaba los hechos con la misma seguridad con la que años antes había convencido a inversores. Era como si su única estrategia fuera ganar tiempo, sostener la ilusión un poco más. Pero la realidad se imponía. En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por fraude masivo contra Elizabeth Holmes y Sunny Balwani. La acusación era clara. Habían engañado deliberadamente a pacientes, médicos e inversores durante años. Hasta ese momento, Holmes había mantenido intacta su imagen pública, sonriente, segura, repitiendo frases de impacto. Pero con el juicio acercándose, empezó a quebrarse. Intentó culpar a Balwani. Dijo que él la controlaba, que había sido víctima de abuso y manipulación. Aseguró que nunca supo la magnitud de los problemas, que de verdad creía en la tecnología. Su defensa era simple. No era una estafadora, era una soñadora ingenua. Pero los fiscales tenían otras pruebas. Correos electrónicos, mensajes internos y testimonios que demostraban que Holmes sí sabía que las máquinas no funcionaban y que aún así había seguido levantando millones de dólares en inversión y ofreciendo análisis a pacientes que confiaban en ella. El juicio contra Elizabeth Holmes comenzó en el año 2021. Fue uno de los procesos más mediáticos de la década. Cada detalle de su vida, cada correo electrónico, cada gesto era analizado por la prensa y el público. La joven que había sido aclamada como visionaria ahora se sentaba en el banquillo de los acusados, enfrentando cargos de fraude electrónico y conspiración. La defensa de Holmes se centró en un argumento emocional. Aseguraron que ella nunca tuvo la intención de engañar, que realmente creía en la visión de Theranos. Presentaron testimonios, mensajes y correos donde parecía una líder motivada, convencida de que su tecnología funcionaría algún día. También alegaron que Holmes había sido víctima de Sunny Balwani, su expareja y socio, quien la controlaba y ejercía sobre ella un poder psicológico absoluto. Pero la fiscalía presentó una montaña de pruebas. Correos donde Holmes discutía cómo ocultar resultados negativos. Registros internos donde reconocía que la máquina Edison no cumplía lo prometido. Testigos que explicaban cómo se presionaban a los empleados para manipular datos antes de mostrarlos a inversores. Y sobre todo, pacientes que habían recibido diagnósticos falsos, algunos de ellos con consecuencias potencialmente mortales. La narrativa de la soñadora ingenua se desmoronaba frente a los hechos. Después de meses de testimonio y deliberación, el jurado emitió su veredicto. Elizabeth Holmes fue declarada culpable de 4 cargos de fraude y conspiración. Sunny Balwani, por su parte, fue hallado culpable de 12 cargos. En el año 2022, Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión. Balwani recibió casi 13. Theranos, una empresa valorada en miles de millones de dólares, desapareció para siempre. Pero más allá de la sentencia, lo que queda es la pregunta: ¿cómo fue posible que todo esto sucediera? ¿Cómo pudo Holmes engañar a inversores experimentados, a políticos, a periodistas y a miles de pacientes? La respuesta no está solo en el carisma de Holmes, sino en un sistema que premia las buenas historias por encima de la evidencia. Silicon Valley siempre a mí ha sido un lugar donde la narrativa importa tanto como la tecnología. Muévete rápido y rompe cosas, decía el lema de las startups. Holmes lo llevó al extremo. Vendió una visión poderosa, análisis rápidos, baratos y sin agujas, accesibles para todos. Una idea tan atractiva que nadie quería quedarse fuera. Inversores firmaban cheques sin pedir pruebas reales. Grandes empresas aceptaban contratos sin verificar resultados. Y los medios repetían la misma historia, fascinados con la idea de una mujer joven desafiando a la industria médica tradicional. La junta directiva de Theranos estaba formada por hombres poderosos, pero sin experiencia en medicina ni biotecnología. Había exsecretarios de Estado, exgenerales, políticos influyentes, personas capaces de abrir puertas y generar confianza, pero incapaces de cuestionar la validez científica de Edison. Y cualquiera que se atrevía a criticar a Holmes era acusado de ser enemigo del progreso, alguien que no entendía la innovación. La ilusión era tan perfecta que se sostenía sola, hasta que alguien la rompió. El caso de Theranos dejó cicatrices profundas. Para Silicon Valley fue un recordatorio de que el optimismo tecnológico tiene límites. Para los pacientes fue una traición peligrosa. Gente que creyó en los resultados de Theranos y que tomó decisiones médicas basadas en datos falsos. Para los inversores fue una lección de humildad. No basta con dejarse llevar por la narrativa de un fundador carismático. Y para Elizabeth Holmes
Fue el precio de haber confundido una visión con una mentira. La ironía es que la idea original no era mala. Si Holmes hubiera sido honesta desde el principio, si hubiera admitido que la tecnología estaba en pañales, tal vez habría conseguido apoyo para desarrollarla de verdad. Tal vez hoy tendríamos una máquina capaz de hacer análisis rápidos y baratos con una gota de sangre, pero eligió el atajo. Eligió vender humo como si fuera realidad. Y cuando se construye un imperio sobre mentiras, inevitablemente llega el día en que se derrumba. Lo más inquietante es que el caso de Theranos no es único. Silicon Valley sigue produciendo fundadores que exageran, que prometen más de lo que tienen, que maquillan sus números para atraer inversión. Holmes fue un caso extremo, pero no aislado. Su historia es un espejo incómodo para toda una industria que vive de vender futuros que no siempre llegan. Theranos nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué pesa más, la ciencia o la historia que contamos sobre ella? Porque al final, Holmes no engañó solo con máquinas y resultados falsos. Engañó con un relato donde ella era la heroína, la revolucionaria, la nueva Steve Jobs, y todos quisieron creer. Hoy, Elizabeth Holmes cumple su condena. Ya no es la joven prodigio que deslumbraba en conferencias, ni la portada de revistas, ni la multimillonaria que inspiraba a Silicon Valley. Es un recordatorio viviente de lo que pasa cuando la ambición se convierte en mentira. Su caída no solo destruyó una empresa, también destruyó la confianza de miles de personas que creyeron en ella. La historia de Theranos no es solo la historia de una mujer que engañó al mundo, es la historia de cómo el mundo quiso ser engañado, porque preferimos creer en promesas brillantes antes que aceptar realidades incómodas. Y esa vulnerabilidad, esa necesidad de esperanza, es lo que permite que fraudes como este sigan ocurriendo. Y tú, después de escuchar esta historia, ¿realmente crees que Silicon Valley aprendió la lección? Esto fue Zoom Oscuro.